Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scores. Bienvenidos a mi canal y este es el curso de relatividad general en 20 minutos. Y ya estamos en la lección 18. ¿Cómo se calculan los símbolos de Christoffel? Para todos aquellos de vosotros que seáis nuevos en mi canal y queráis seguir este curso y otros cursos de física moderna, os invito a suscribiros al canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer por aquí durante la presentación. Bueno, antes de continuar con esta lección es importante que recordaros que tenéis que haber visualizado las lecciones anteriores, sobre todo en la definición de los símbolos de Christoffel y en la definición de las derivadas covariantes de vectores y también de vectores duales, ya que es muy importante conocer la mecánica de estas operaciones para entender cómo se calculan o cómo se deriva la fórmula para el cálculo de los símbolos de Christoffel. Todo esto lo podéis encontrar en el curso de relatividad general. Os dejo un enlace al final de la presentación y también os dejaré un enlace a la lección anterior. Muy bien, esto es un pequeño resumen. Siempre me gusta comenzar con un pequeño resumen para aquellos de vosotros que necesitéis refrescar algunos conceptos. Recordad que en matemáticas podemos construir cualquier tipo de espacio utilizando los vectores unitarios que forman unas bases, que se llaman bases covariantes. Tenemos la base en la coordenada 1, por ejemplo la X, la base unitaria, el vector unitario en la coordenada Y y el vector unitario en la coordenada Z. Y también vimos en lecciones anteriores que podemos establecer esta triada. Realmente tendríamos que introducir aquí un vector unitario de tiempo, ¿no? Trabajando con relatividad, pero bueno, tampoco pasa nada si nos centramos solo en las coordenadas espaciales. Como recordáis, podemos establecer una triada de vectores unitarios para construir el espacio local. Por ejemplo, pues aquí donde yo vivo, en España, ¿no? En mi ciudad, en mi calle, puedo establecer mi sistema de referencia y después cuando me traslado a lo largo de una superficie con curvatura, como por ejemplo la superficie de la Tierra, y me voy a Inglaterra, pues para mí realmente no ha cambiado nada. Sigo teniendo mi propio sistema de referencia y cuando dibujo mis bases covariantes en Inglaterra, pues los voy a dibujar una triada, por ejemplo, así, de espacio euclídeo local, y ya está, y realmente ni me daría cuenta. Sin embargo, si estuviéramos observando lo mismo desde la Luna, nos daríamos cuenta que durante el traslado nosotros y también nuestro sistema de referencia, nuestros vectores unitarios covariantes que viajan con nosotros, sí que realmente han cambiado de orientación, pero han cambiado de orientación debido exclusivamente a ese desplazamiento por una superficie con curvatura. Eso mismo sucede, por ejemplo, si nosotros pues tenemos asociado un vector con esta dirección en esta posición y nos vamos moviendo hacia Inglaterra siguiendo nuestra superficie curva y veremos que este vector, igual que les pasa a los vectores unitarios que forman nuestras bases covariantes para construir el espacio, pues también cambian de orientación y vimos que podemos calcular cómo cambia un vector cuando se desplaza en un espacio curvo. Esto es el cambio, y lo llamamos la derivada covariante, el cambio de cada uno de los componentes. En este caso he puesto un ejemplo de un vector contravariante, cómo cambia cada uno de los componentes de este vector en el tiempo, en la coordenada 1, en la coordenada 2, en la coordenada 3, conforme nos vamos desplazando a lo largo de las distintas direcciones del espacio. Esto es lo que indica esta derivada, el cambio de los componentes con cada una de las coordenadas que las marcamos
con la letra griega nu aquí. Y vimos que esta derivada covariante es igual a la derivada normal y corriente al cambio en los componentes del vector que nosotros detectaríamos en un espacio sin curvatura. Una derivada normal, si esto fuera la velocidad y esto el tiempo, pues sería cómo cambia los componentes de nuestro vector con el tiempo. Pues la velocidad, ¿no? Pues una aceleración, por poner un ejemplo. Pero vimos que en un espacio con curvatura hay que añadir un término donde cada uno de los componentes de nuestro vector por contracción va a estar modificado con una estructura matemática que se llaman símbolos de Christoffel y que los símbolos de Christoffel no son otra cosa que los componentes que aparecen en cada una de las direcciones debido a este cambio de orientación. Entonces tenemos nosotros esta fórmula que es muy bonita, sabemos calcular derivadas normales, no hay ningún problema con eso, pero claro, todavía no os he contado cómo calculamos los símbolos de Christoffel. De esto va esta lección. Yo sé que va a ser una lección un poco... Hay que prestar atención porque va a haber muchos índices e intentaré ir despacio y voy a intentar resaltar aquellos puntos que van a ser imprescindibles para entender la derivación de la fórmula de cálculo de los símbolos de Christoffel. Así que por el momento no sabemos cómo calcular estos símbolos de Christoffel. Bien, en principio y de una manera intuitiva, pues tiene que haber una relación entre el conector, que son los símbolos de Christoffel, y el tensor métrico. El tensor métrico, y yo os emplazo al curso de relatividad especial que tengo en mi canal, si no sabéis lo que es el tensor métrico nos da información sobre la estructura del espacio en el que nos estamos moviendo. Veamos. Imaginémonos que tenemos aquí un espacio representado por esta gradilla, pues con una cierta curvatura, como veis aquí. Y en cada zona local, de manera local, podemos establecer una tríada de vectores base unitarios, las bases covariantes, con la cual construimos el espacio local. Pero claro, el espacio local aquí, que lo podemos aproximar a un espacio euclídeo, no es el mismo que este espacio. Aunque aquí nos parezca que tenemos un espacio local euclídeo con nuestras bases covariantes, si lo vemos desde fuera hay un cambio en la orientación de estas bases covariantes. Y lo mismo nos pasaría si nos desplazáramos a este punto. ¿Por qué? Porque bueno, estamos siguiendo esta superficie con curvatura y como nos transportamos a lo largo de la superficie, nuestras bases covariantes, que las tenemos en nuestra cabeza, por ejemplo, pues también se van desplazando y van cambiando de orientación. Bien, os recuerdo que este es el tensor métrico G mu nu y es igual al producto escalar de los vectores covariantes de las bases covariantes unitarias. Y se representa aquí con el U mu y U nu, donde aquí estaríamos hablando del vector unitario en la coordenada mu multiplicado con el vector unitario en la coordenada nu. ¿De acuerdo? Si no sabéis de lo que estoy hablando, os emplazo a revisitar las lecciones sobre el tema en el curso de relatividad especial. Pero bueno, como veis, el tensor métrico se calcula con un producto entre las bases vectoriales unitarias. Por lo tanto, si las bases vectoriales unitarias que están aquí no tienen la misma orientación de las que están aquí, el tensor métrico, si nos desplazamos a lo largo de esta superficie, pues también va a modificarse, ¿no? Va a tener una cierta modificación y nosotros esa modificación, de una manera similar a lo que hemos hecho con nuestros vectores, la vamos a poder calcular utilizando los símbolos de Christoffel, ¿de acuerdo? Donde tenemos aquí un alfa y mu y nu. Estos símbolos de Christoffel que nos conectan las bases unitarias
Por lo tanto, también van a intervenir en la estructura de nuestro tensor métrico. Por lo tanto, para calcular los símbolos de Christoffel, en teoría podemos utilizar el tensor métrico si lo desplazamos a lo largo de esta superficie. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que lo que primero vamos a hacer es estudiar cómo cambia el tensor métrico con una derivada covariante. Y os voy a revelar un asunto. El tensor métrico en coordenadas covariantes no cambia. Es cero. La derivada covariante del tensor métrico en nuestras coordenadas locales es cero. Y lo que vamos a hacer es aprovechar esta propiedad para calcular los símbolos de Christoffel. Fijaos, en primer lugar lo que vamos a hacer es derivar el tensor métrico con una coordenada alfa, a lo largo de una coordenada alfa. ¿Y cómo se calcula una derivada de un tensor con dos índices? Porque hemos estudiado las derivadas de un vector que solo tiene un índice. Pues fijaos, es más fácil de lo que parece. En primer lugar es la derivada normal y corriente de nuestro tensor métrico con cada una de las coordenadas x con el superíndice contravariante alfa. ¿Veis? Aquí tenemos dos índices mu y nu abajo y un índice alfa abajo. Entonces esto está bien. Y ahora por cada índice de nuestro tensor tenemos que aplicar una corrección con los símbolos de Christoffel. Y estas correcciones, como el tensor métrico es covariante, tiene los índices abajo, van a ser restas y no sumatorios. Pues bueno, en primer lugar atacamos el primer índice. Por lo tanto, el primer índice le damos el nombre beta y se va a contraer con el índice contravariante beta de nuestro símbolo de Christoffel y mantenemos los índices alfa aquí debajo, ¿lo veis? Mu aquí y nu aquí, ¿de acuerdo? Este es el primer símbolo de Christoffel. ¿Veis? Que estamos haciendo la contracción con el primer índice. Y lo mismo tenemos que hacer con el segundo índice, sí, así que lo restamos, le ponemos el beta aquí y ahora la contracción es con el segundo índice. ¿Qué nos deja libre? Nos deja un mu y el símbolo de Christoffel necesita tener de nuevo el índice alfa para que sea una buena ecuación tensorial. Los índices tienen que ser iguales, el beta se simplifica por contracción, nos queda alfa, nu y mu. Alfa, mu y nu. Da igual el orden, dado tanto en el tensor métrico como en los símbolos de Christoffel porque son simétricos. Este símbolo es el mismo que si el nu está delante y el alfa detrás. El tensor métrico es el mismo si el beta está delante o detrás. Así que es irrelevante. Pero ya veis que tenemos que introducir estas dos correcciones. Bueno, pues ya tenemos una derivada con respecto a las coordenadas generales alfa. Pues ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a derivar de nuevo nuestro tensor métrico, pero con respecto a la coordenada mu. Y lo hacemos de esta manera. Hacemos la derivación, en vez de alfa genérico, nos vamos a poner con el mu. Bien, como estamos derivando con respecto a la coordenada mu, donde antes era mu, ahora es alfa. Pero la estructura de la ecuación es exactamente la misma. La derivada normal del tensor métrico alfa nu, aquí debajo tenemos el mu, que está aquí, y las dos correcciones, el símbolo de Christoffel con la contracción con el primer índice, con el segundo índice, solo que aquí nos deja el nu libre y aquí nos deja el alfa libre. Y el resto de índices, aquí mu alfa, mu nu, tienen que ser aquellos que hagan que la ecuación tensorial tenga sentido. Si hay aquí tres índices libres mu, alfa y nu, también aquí tienen que quedar tres índices libres mu, alfa y nu. El beta se simplifica por contracción y veis mu, nu y alfa. Lo mismo, el beta se simplifica
por contracción. Únicamente lo que hemos hecho es cambiar el orden de derivación de las coordenadas. Y aún vamos a hacer otra operación. Vamos a hacer la misma derivación, pero esta vez con respecto a las coordenadas nu, ¿vale? Y como estamos derivando con respecto a la coordenada nu, ahora el alfa, lo que antes era nu, ahora es alfa. Pero la ecuación es lo mismo, la derivada normal y corriente, las dos correcciones, la contracción en el primer índice, la contracción en el segundo índice, las dos correcciones en cada uno de los índices y después el resto de los índices pues tiene que igualar a aquellos que nos quedan libres en la ecuación de la izquierda. Nu mu alfa, el beta se simplifica, nu alfa mu y el beta se simplifica. Entonces, estas tres ecuaciones, como la derivada covariante del tensor métrico es 0, esta ecuación vale 0. Esta ecuación vale 0 y esta ecuación vale 0. ¿De acuerdo? Las tres ecuaciones son 0. Por lo tanto, podemos ahora operar con estas ecuaciones y combinarlas. Tenemos un sistema de tres ecuaciones que podemos combinarlos para intentar aislar uno de los símbolos de Christoffel y ver a qué equivale. Entonces ya veis que son muchas ecuaciones con muchos símbolos. Es decir, esto no se derivó en un día. O sea, al final es un proceso de prueba y error. Pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a sumar la ecuación 2 y bueno, realmente no vamos a sumar, vamos a restar la ecuación. En este paso la sumamos, lo siento. Vamos a sumar las ecuaciones 2 y 3, ya veréis por qué. Sumamos las dos ecuaciones y ponemos las dos derivadas y los términos con los símbolos de Christoffel, que ahora pues tenemos 4 términos con símbolos de Christoffel. Como las dos ecuaciones anteriores valían 0, la suma de esas dos ecuaciones también vale 0. Fijémonos ahora en estos dos términos. Símbolo de Christoffel, beta, beta, bien. Aquí tenemos nu, mu y aquí mu, nu. Pero acordaos lo que os he dicho, que debido a las simetrías, este símbolo de Christoffel va a ser igual que este símbolo de Christoffel. Podemos cambiar el orden de los índices y no alterar el valor del símbolo de Christoffel. Y lo mismo con el tensor métrico alfa, beta, beta, alfa, pero son simétricos. Por lo tanto, estos tensores métricos también son lo mismo. Este término es igual que este término. Entonces lo podemos sumar. Y nos queda lo siguiente. Nos queda ahora dos símbolos de Christoffel aquí libres y nos queda este símbolo de Christoffel. Hemos elegido esta configuración beta nu mu, g beta alfa, de acuerdo, que sería equivalente a esta de aquí. A este le hemos cambiado el orden de los índices para que de esta manera podamos multiplicarlo por 2. Estamos sumando dos términos que son iguales. Y nos queda esta ecuación que es igual a 0. Estas dos derivadas normales del tensor métrico, dos símbolos de Christoffel y otro símbolo de Christoffel aquí con un menos 2. Pero claro, si queremos resolver esta ecuación y queremos dar un valor a un símbolo de Christoffel, nos gustaría eliminar este y este de aquí. Y para ello, lo que vamos a utilizar es la primera ecuación que habíamos derivado. Vamos a coger al resultado de esta ecuación y le vamos a restar la primera ecuación. Y las pongo aquí. Este es el resultado de la suma de la ecuación 2 y 3 con este menos 2 y esta de aquí es la primera ecuación que la hemos igualado a 0. Le he cambiado el orden de los signos, donde antes era un más, ahora es un menos, donde antes era un menos, es un más, porque es más fácil ver el siguiente paso de esta manera. En vez de restar, lo que vamos a hacer es sumar el inverso, ¿vale? Pero me interesa poner estas dos ecuaciones así por lo siguiente, fijaos. Fijaos estos dos términos. Mu alfa
alfa mu y beta. G beta mu, beta nu, G beta nu. Estos por simetría son lo mismo. Si ahora sumamos esta ecuación a esta, que es lo mismo que haberle restado la primera, este y este se nos va a simplificar, se nos van a ir, ¿vale? Sí, introduciremos esta expresión de aquí, ¿veis? Aquí tenemos esta derivada, aquí tenemos esta otra derivada, aquí tenemos menos esta derivada, pero este con este se nos va a ir, ya no aparece en nuestro resultado final. Y lo mismo nos sucede con este de aquí, fijaos, alfa nu alfa, beta g, nu beta, g nu beta. Como hay simetría, este es menos y este es más, cuando lo sumemos este también se nos va a ir. Por lo tanto, nuestra ecuación final tampoco vamos a tener estos términos. El único que nos sobrevive es este menos 2 con el símbolo de Christoffel beta nu mu, g beta alfa. Y tenemos, debido a esa suma, estos tres términos de derivadas normales y corrientes. Y esto es lo que nos queda al final, rearreglando la ecuación para poder despejar nuestro símbolo de Christoffel. 2, símbolo de Christoffel beta tal tal, con nuestro tensor métrico, y estas dos derivadas, y esta menos 2 derivada. No voy a ir paso a paso por cada uno de los índices, es un poquito irrelevante, ya lo analizaremos al final, pero ya veis que de esas ecuaciones hemos logrado casi aislar el símbolo de Christoffel. Entonces ahora lo que necesitamos quitarnos este tensor métrico que está de aquí a la izquierda, y eso lo que hacemos es multiplicar por su versión contravariante con los índices arriba porque nos da 1. Que es básicamente lo mismo que pasar nuestro tensor métrico al otro lado, pero en vez de covariante, contravariante. Y tenemos el tensor métrico alfa beta, pero con los índices arriba, multiplicando a toda esta expresión. Y tenemos un 2 ahí. Bueno, pues pasamos el 2 al divisor y ya tenemos nuestra fórmula con el símbolo de Christoffel despejadito. Dejarlo bonito, igualando colores, simplificando la notación y explicando un poquito el resultado. Pues fijaos, este es el símbolo de Christoffel, que tiene 3 índices y es igual pues, al tensor métrico contravariante con un índice alfa que se nos va a contraer con este índice alfa covariante que aparece en cada una de las derivadas del tensor métrico con respecto a cada una de las coordenadas. Ya veis aquí. Y después el otro índice beta nos queda libre y que acaba siendo parte del símbolo de Christoffel. Aparte de eso, como veis, son derivadas del tensor métrico en cada una de las coordenadas, mu, nu y alfa, y una de ellas con signo negativo. Esto se suele poner un poquito más bonito para evitar poner denominadores, etcétera, etcétera, simplificando estas derivadas con el símbolo de la derivada normal y corriente. Estas son derivadas normales y corrientes. Poniendo el subíndice covariante, la coordenada frente a la cual estamos derivando, del tensor métrico, veis aquí, el alfa se contrae, nos queda mu y nu y mu, otra derivada y esta menos derivada. Y de la manera en la que yo me acuerdo de esta fórmula es que la derivada del tensor métrico en negativo es aquella que tiene los índices originales del símbolo de Christoffel, nu y mu, por lo tanto la derivada es frente a alfa. Y después el resto pues son las derivadas con el alfa nu y el alfa mu, ambas con signo positivo, de cada una de las coordenadas. Se da igual el orden porque son simétricos y todo esto dividido entre 2. Entonces básicamente el símbolo de Christoffel lo que nos proporciona, lo que nos dice es cómo cambia el tensor métrico al movernos en cada una de las coordenadas. Y todo esto por una contracción con el tensor métrico contravariante. Y por eso el símbolo de Christoffel es una función del tensor métrico, y si el tensor métrico
proporciona información sobre la curvatura, entonces nuestro símbolo de Christoffel no será 0. Pues esta es la fórmula que nos relaciona los símbolos de Christoffel con el tensor métrico y de una manera muy simple podemos calcular cada símbolo de Christoffel colocando las coordenadas que nos interesan. Conclusiones. Sabemos derivar covariantamente, sabemos derivar vectores contra variantes, vectores duales y ahora os he enseñado a derivar tensores de diferentes índices. Cada índice tiene su corrección por símbolos de Christoffel. Sabemos calcular los símbolos de Christoffel, por lo tanto, ahora podemos comenzar a calcular trayectorias de partículas en relatividad general, es decir, el cálculo de las geodésicas. Así que ya vamos a comenzar con palabras mayores. Espero que hayáis disfrutado de la lección. Muchas gracias por vuestra atención. Yo os dejo un enlace a la lección anterior y también os dejo un enlace al curso general de relatividad general de Einstein. Y también, si os apetece, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito para poder recibir notificaciones cada vez que suba una nueva lección. Pues hasta la siguiente.